Eh, Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta tarde, bueno, pues tenemos desde el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia el placer de contar con Carmen Godoy, que nos va a hablar sobre los aspectos legales y deontológicos de los informes psicológicos forenses, especialmente en relación con lo que sería guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes y la diferencia entre, bueno, pues el contexto clínico y el ámbito, pues, más forense. Carmen Godoy, bueno, yo creo que todos la conocemos. Es especialista en el ámbito de la psicología clínica, en el que lleva trabajando pues, ya muchos años. Es profesora también de la Universidad de Murcia en la Facultad de Psicología, en el departamento de PETRA, de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, y actualmente, desde hace ya unos años, bueno, pues es presidenta de la Comisión Deontológica. Pues sin más, Carmen, muchas gracias por estar aquí esta tarde con todos nosotros y bueno, pues cuando tú quieras. Gracias, Carmen. Nada, muchas gracias Marta, como representante de la vocalía de Psicología Jurídica. Muchas gracias al Colegio Oficial de la Psicología también por la invitación a compartir con vosotros, bueno, pues al parte de la experiencia que tenemos en relación a este ámbito que voy a compartir con vosotros. Y bueno, también gracias a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Me gustaría, si os parece a todos bien, que aunque yo voy a ir comentando cosas, pudierais o bien a través del chat o bien a través de simplemente abrir vuestro audio, pues si queréis hacer interrupciones o que si queréis preguntar, pues para que también resulte un poquito más interactivo la ponencia de hoy y porque además cuando compartimos experiencias yo creo que a todos siempre nos resulta más enriquecedor y aprendemos todos. Como ha dicho Marta, el título se va a centrar en explicar principalmente aquellos principios legales y deontológicos que hemos de considerar cuando se realizan informes psicológicos forenses. Y vamos a hacer una delimitación entre nuestro ámbito de actuación, entre lo clínico y lo forense. Y voy a empezar por el final. Voy a empezar la charla planteando por qué sería importante delimitar nuestra actuación en el sentido de concretar y que nosotros nos planteemos si a veces sabemos delimitar bien también nuestra práctica profesional y diferenciamos bien nuestra actuación. Yo creo que la psicología clínica no necesita ningún tipo de presentación. Sabemos que, a ver, perdonar, pero no consigo ahora. Como os decía, la psicología clínica no necesita presentación, la psicología forense, bueno, simplemente especificar qué es la psicología forense. Bueno, es la rama de la psicología jurídica que se va a encargar de auxiliar a la administración de justicia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de psicología forense, y yo estaba preparando un poquito lo que es la charla, me planteé hacernos una pregunta y la pregunta es, ¿tenemos que conocer y manejar nociones y conceptos del derecho para realizar una evaluación psicológica, para hacer un análisis psicológico y legal? Aquí la respuesta es clara. Yo creo que tenemos que conocer conceptos tales como la custodia, la patria potestad, qué es un convenio regulador, qué es una modificación de medidas, qué significa o en qué se diferencia la figura de un perito de un testigo perito, qué significa ser perito de parte, qué diferencia hay entre una designación judicial y precisamente participar como perito de parte. La ley de 15/2015 de jurisdicción voluntaria, ¿qué utilidad puede tener? Es decir, tenemos una serie de conceptos que en nuestra formación, tanto del grado como de la licenciatura, pues evidentemente no hemos trabajado, no conocemos y para trabajar dentro de este ámbito es importante. Me lo he planteado a raíz de consultas que nos hacen los colegiados. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta de una colegiada que dice, yo trabajo en una asociación, le hice un informe a un paciente al que llevaba en tratamiento psicológico y a raíz de ello me citan en un juicio. ¿Qué se plantea la profesional?
pues se plantea hablar con la comisión deontológica para que le expliquemos cómo debe de proceder porque le han surgido una serie de dudas. Nos pregunta, ¿esta intervención que yo he hecho está sujeta al secreto profesional? ¿Estaría vulnerando el código ético si hablo de la psicoterapia realizada y comento lo que hemos hablado en las sesiones? Me han citado como perito. ¿Esto qué es lo que significa exactamente? Es decir, estas son algunas cuestiones que esta colegiada se plantea. Aquí tenemos también otra consulta. Tenemos la de una compañera que nos dice que en su consulta ha pedido cita a una madre, tiene 2 niños, uno es de 5 años, otro es de 7. Está separada del padre de los niños y ya tiene la custodia de los niños. La madre quiere que estos niños vengan a tratamiento psicológico, vayan a tratamiento, pero como explica, tiene una relación que es muy conflictiva con el padre. Parece ser que él no quiere que los niños vayan a psicoterapia. La profesional nos comenta que la abogada le ha dicho que como ella es la que tiene la custodia, pues es suficiente con el consentimiento de la madre para realizar el tratamiento psicológico. ¿Qué nos plantea la colegiada? Bueno, la colegiada duda, ¿vale? Quizá precisamente por lo que estábamos comentando antes, en el sentido de desconocer qué implica tener custodia, qué implica tener patria potestad. Y también la pregunta de si el padre no quiere que se haga tratamiento psicológico, ¿puedo iniciar el tratamiento? Pues como vemos son preguntas que si vamos clarificando a lo largo de la charla estos conceptos nos van a permitir también responder a estas preguntas sin ningún tipo de duda. Vemos entonces y he ido recogiendo algunas de las preguntas más frecuentes dentro de este ámbito de los colegiados. Una de las preguntas que a lo mejor nos hacen con mucha frecuencia precisamente ¿es lo mismo un consentimiento informado que un compromiso de información? Esto se plantea, por ejemplo, a la hora de realizar las evaluaciones psicológicas periciales. Otra pregunta que se plantea es, ¿un informe psicológico pericial es confidencial? ¿Es público? ¿Qué limitaciones tienen esos conceptos de confidencialidad, ¿no? Otra de las preguntas que he recogido es, si yo hago un informe psicológico pericial, ¿estoy obligado a ir a la ratificación? Otra cuestión, si voy a hacer un informe sobre el tratamiento psicológico de un menor, pero es la madre quien tiene la custodia, ¿necesito tener el consentimiento del padre? Y nos preguntan, ¿tener la custodia es lo mismo que la patria potestad? ¿Podemos evaluar, por ejemplo, a un niño, a una niña, a un adolescente con el consentimiento solo del padre que tiene la custodia? ¿Veis cómo estas se repiten? Suelen ser bastante frecuentes. Y he recogido esta también, que es un informe de análisis técnico metodológico de otro informe. ¿Es diferente de un contrainforme? ¿Qué límites tiene? Es decir, aquí os he ido recogiendo dudas que he intentado también plantearos para que los que estáis también aquí en sesión conectados, bueno, pues si a raíz de las explicaciones os van surgiendo también otras preguntas, pues que las podéis compartir. Como os decía, iba a empezar por el final. Es importante que nosotros tengamos claro nuestro rol profesional, porque si no delimitamos bien y no precisamos bien con nuestros clientes, con nuestros pacientes o con los usuarios, el rol que vamos a asumir al inicio de la intervención, pues es muy posible que sin ser consciente o por desconocimiento podamos llegar a vulnerar algunos de los principios tanto éticos como legales que deben de regir nuestra práctica profesional. Para ello, os voy a poner también otro ejemplo, ¿no? Imaginaos que hace, por ejemplo, 1 año y medio, vosotros tuvisteis a un matrimonio en terapia de pareja. Entre las quejas expresadas en la consulta por la mujer, pues se encontraban que tenía muchas diferencias a nivel educativo en relación a su hija, con su pareja, y que por eso es por lo que ella pues, pide la consulta y solicita el asesoramiento psicológico. Las discrepancias educativas que tenían entre ellos no saben resolverlas y por eso van a vuestra consulta. La madre piensa que su marido es muy rígido, que pierde fácilmente los nervios, que chilla con demasiada frecuencia y que alguna vez le ha dado algún cachete a la niña.
ella no está de acuerdo con este tipo de educación. A consecuencia de eso, la pareja discute, la relación de pareja se ha ido deteriorando, está bastante deteriorada cuando ellos piden consulta y por esa razón es por lo que ellas piden iniciar el tratamiento psicológico. Pero en el transcurso de la psicoterapia, el marido comunica que ha considerado y se ha planteado la separación. ¿De acuerdo? Bueno, pues se cierra, la profesional cierra su intervención, cierra la intervención con ambas personas y al cabo del tiempo, imaginaos que esta mujer contacta con vosotros y os solicita un informe sobre la terapia de pareja que estuvieron haciendo. Y la petición concreta de esta mujer es, pues, que me gustaría que me especifiques en el informe que la solicitud de asesoramiento partió de mí. Es decir, le pide al profesional, yo quiero que tú especifiques que la que tenía interés en venir aquí era yo. También me gustaría que aclares en este informe, según tu criterio, quién de los dos tenía un estilo educativo más adecuado. Y también te pregunta si podrías en ese informe recoger, después de todo lo que tú has visto como profesional en las sesiones, en relación al estilo educativo paterno, si tú como profesional consideras que sería idóneo tener la custodia y que esto pues que lo valores en el informe. ¿De acuerdo? Bueno, no sé ahora mismo cuántos estamos conectados como participantes. Creo que a mí me aparecen 13 personas. Sí, 13, Carmen. Vale, entonces a mí me gustaría ahora, si os parece, que abriésemos micro, ¿no? Y que compartiésemos, ¿no? Un poquito si alguno tendría también duda, ¿no? Se plantearía alguna duda en relación a la petición de esta mujer, si alguien tendría claro qué es lo que habría que hacer, qué es lo que no habría que hacer. Y bueno, como yo siempre cuando damos un curso de formación, yo siempre digo, yo creo que a veces es bueno plantear lo que no sabemos, perder el miedo a que los demás puedan pensar que hay cosas que no sabemos, porque de esta manera también los cursos los rentabilizamos. Es decir, se trata de que vayamos a un curso para aprender cosas que no sabemos o incluso para aclarar dudas que aunque las sabemos queremos también un poco reforzarlas. Entonces, bueno, yo me gustaría, ¿no?, que si alguien quiere participar y quiere comentar, pues yo lo agradecería bastante. ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión respecto a esto? ¿Tendríais claro cómo responder a esta petición de esta paciente? ¿Tendríais dudas? O incluso en el chat también, si queréis, podéis ir escribiendo, ¿no? Pues sí, tengo claro, no tengo claro, y yo voy leyendo el chat, ¿vale? Así que lo tengo aquí abierto. Bueno, a ver. La petición que está haciendo, ¿de acuerdo? Si nosotros la valoramos despacio, puede ser que reflexionando despacio nos demos cuenta que si nosotros hacemos el informe, ¿podríamos estar vulnerando algún artículo del código deontológico? ¿Podéis contestarme a través del chat sí, no? Si nosotros emitimos este informe, ¿podemos estar vulnerando algún artículo del código deontológico? También podéis contestar, no lo sé, ¿vale? ¿Alguien quiere contestar? Yo creo que sí se estaría vulnerando algún artículo, vamos, porque decían en la terapia psicológica en un momento, o sea, es diferente la forma de actuar que luego a nivel forense, o sea que Muy bien. que estaría redactando un informe que no ha sido solicitado tampoco por la otra parte. Muy bien. Y que no ha dado su consentimiento para poder. Además, la terapia psicológica implicaba también confidencialidad y eso. Muy bien. Muy bien, Claudia, yo creo que tú estás mencionando algunos aspectos que son muy importantes. Es decir, ante esta petición,
¿no? Yo podría estar vulnerando el artículo 40. Y es que toda la información que nosotros tenemos en una psicoterapia está sujeta al secreto profesional. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Nosotros si extraemos información de la intervención que hicimos en ese momento, estaríamos vulnerando este artículo. Claudia, tú también has mencionado algunos aspectos, ¿no?, que son muy importantes. Y es que cuando nosotros decimos que no podemos desvelar la identidad de las personas que tratamos, ¿esto qué significa? Que yo no puedo decir a qué personas he tratado. Y esto lo comento porque en algunas ocasiones, ante esta petición de uno de los dos miembros de la pareja, nos insisten y nos dicen, bueno, no pasa nada, pero pon solo que he venido yo a terapia de pareja. Claro, esto no deja de ser también una especie de trampa, porque en el momento que yo estoy diciendo que esta persona ha venido a terapia de pareja, indirectamente estoy desvelando que su pareja también vino a consulta. Entonces, daos cuenta a veces como sin ser muy conscientes podemos estar vulnerando un principio si nosotros accedemos a la petición que se nos ha realizado. Por eso os decía que es muy importante que nosotros tengamos claro, nosotros el rol que asumimos con esta persona era un rol clínico. Y la petición que ahora nos está haciendo es que nosotros reflejemos, por ejemplo, que aclaremos qué estilo educativo es más adecuado, que si ese estilo educativo puede ser más idóneo para una cuestión de, o en este caso en concreto nos dice la custodia. Entonces, responder a estas preguntas, hemos de saber que ya son preguntas que digamos, se circunscriben al ámbito forense. Entonces estaríamos haciendo lo que se llama una duplicidad del rol que haría muy inadecuada nuestra intervención, porque estaríamos utilizando la información que de forma confidencial estos padres depositaron y estaríamos sacando esa información para resolver estas cuestiones. Yo aquí también quiero hacer una reflexión que me parece importante porque no sé si los que estáis aquí al otro lado estáis trabajando en el ámbito clínico, en el ámbito forense o incluso a veces se simultanean intervenciones, es decir, profesionales que están trabajando en los dos ámbitos. Si unos padres vienen a consulta y vienen pues para trabajar sus estilos educativos, cuando saben que esta intervención está blindada por el secreto profesional, se sienten con más confianza y seguridad de poder comentar cuáles son los errores que cometen, qué cuestiones son las que ellos mismos a veces al oírse identifican y les sabe mal, les genera culpabilidad. Y este es el entorno propicio del tratamiento psicológico. Si estos padres pensasen que esa información dentro de 1 año y medio o dentro de 2 años va a ser reflejada en un informe, pues aparte de que estamos vulnerando nuestros derechos, estamos también dañando a nuestra profesión, porque entonces si esas prácticas se repiten, las personas van a perder la confianza que se deposita en un profesional al que tú accedes para hacer una intervención psicológica. Es decir, que yo os voy reflejando estos matices para que veáis lo importante que es precisar muy bien y delimitar que si nosotros iniciamos una intervención en el ámbito clínico, no puede ir a lo largo de nuestra intervención ni mezclarse con un rol de forense, ni terminar en un rol forense. Con estos ejemplos que os pongo también a continuación, me gustaría seguir precisando lo importante que es delimitar esta actuación nuestra, como os decía, y diferenciarla, porque si diferenciamos desde un primer momento y aclaramos también con las personas, con los usuarios, con los clientes, cuál va a ser nuestra intervención, también vamos a ajustarnos mucho mejor a todos los principios éticos, a todos los principios deontológicos que en general deben regir toda nuestra intervención profesional. Aquí os he puesto 4 ejemplos, ¿de acuerdo? Imaginaos también que estáis en consulta y que un señor de 51 años ha tenido un accidente de tráfico, va a vuestra consulta y os solicita un tratamiento psicológico. Esta sería la primera situación.
Tenemos una segunda situación. Una mujer tiene 31 años, viene a la consulta y refiere un maltrato físico por parte de su pareja y también pide tratamiento psicológico. El tercer ejemplo que os he puesto es el de un varón de 35 años que está, imaginaos también que vosotros estáis en una asociación, estáis trabajando con el programa Matrix de desintoxicación para personas con drogodependencias y habéis dado el alta y esta persona dice, bueno, como ya se me ha dado el alta, a mí me gustaría que me hicieras un informe porque me gustaría regularizar o recuperar el régimen de visitas que se me había suspendido por el tema de mi drogadicción. Y el cuarto ejemplo sería el de un varón de 46 años que consulta por una situación de acoso laboral, ¿de acuerdo? Y os solicita también tratamiento psicológico. Bueno, como veis, os he intentado coger distintas peticiones, ¿no? Estamos hablando de un accidente de tráfico, maltrato, problemas de drogodependencia y custodia y situaciones de acoso laboral. ¿Por qué sería importante el que yo delimitara en qué términos acepto mi intervención y en qué términos acepta la otra persona mi intervención? Bueno, pues vamos al ejemplo de la persona que tiene 35 años y vosotros habéis estado trabajando con esta persona. A lo mejor esta persona considera que como ya está dada de alta, ¿no? Pues puede solicitar ese informe. Pero claro, si yo estoy haciendo una intervención clínica, tanto la metodología como los instrumentos que yo he estado utilizando han estado en la línea de cumplir los objetivos de la evaluación clínica y del tratamiento. Pero muy posiblemente mi intervención no se ha centrado en valorar qué idoneidad pueda tener este señor para recuperar la comunicación con sus hijos, ya que ya estoy entrando en un ámbito que excede las competencias que yo he asumido con este paciente. Por lo tanto, si yo me salgo del límite que marca mi actuación profesional, podría estar vulnerando, como os decía, algunos de los principios éticos que iremos comentando. Exactamente lo mismo nos podría suceder con las otras situaciones. Si yo, por ejemplo, tengo en tratamiento a la persona que ha tenido un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Y yo le pregunto, ¿usted quiere tratamiento psicológico? Sí. ¿Usted está inmerso en algún procedimiento judicial? Bueno, no lo sé, pero mi abogado me ha planteado que a lo mejor sí que podríamos pedir una indemnización por las secuelas. En el momento en que yo tengo ya conocimiento, porque es mi responsabilidad también recoger la suficiente información para delimitar bien mi actuación profesional, en el momento que esta persona me está ya comunicando que puede haber un procedimiento, yo tengo la responsabilidad como profesional de clarificar con él que si yo hago un tratamiento psicológico, ¿de acuerdo? Pues voy a centrarme en, imaginemos que tiene a lo mejor una clínica de ansiedad o de depresión derivada del accidente, o bueno, o que se haya quedado con algunos, la persona te puede decir que tiene algunos fallos de memoria. Pero si yo hago un tratamiento psicológico, yo no voy a cuestionar ninguno de los síntomas clínicos que me está refiriendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si en el caso de que esta persona lo que necesita es un informe donde se valoren las secuelas, como psicólogo forense sí que tengo la obligación de valorar si existe una posibilidad de simulación de los síntomas. Por lo tanto, ya empiezo a cuestionar si puede haber una simulación, si puede haber una metasimulación, si pueden haber componentes de ganancias secundarias. Y yo creo que explicando todo esto, puedo llegar a un poco a que visualicéis que no puedo estar simultaneando estos dos roles, porque van a generarse interferencias. Es decir, que si yo a este señor le explico que yo no puedo hacer, porque a lo mejor estoy trabajando en el ámbito clínico, que yo no puedo hacer un tratamiento psicológico y luego utilizar ese tratamiento psicológico para resolver las cuestiones judiciales, estoy precisándole desde el principio, ¿no?, los límites de mi intervención.
Y en el caso de que esta persona evidentemente también necesite ese informe de evaluación de secuelas, no es excluyente de que solicite en paralelo o en el momento que él considere oportuno la intervención de un psicólogo forense, que sería el que se encargaría, como os decía, de plantearse el estudiar todas estas cuestiones. Es decir, fijaos cómo son roles que van a colisionar y que incluso van a interferir. ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto estos ejemplos precisamente porque, como os decía, si yo delimito desde el principio, evitamos que a posteriori puedan hacernos una solicitud de un informe que a lo mejor la persona pensaba que se podía hacer, ¿de acuerdo? Y nosotros no se lo hemos precisado. Ahora os explicaré más razones de por qué os he comentado que es importante que nosotros le aclaremos que si nuestra intervención se circunscribe al ámbito clínico, no puede luego utilizarse para resolver cuestiones judiciales. Si yo he estado en tratamiento, o sea, si yo he tenido, como os decía, a una persona que refiere maltrato, yo no puedo hacer un informe en el que afirme esta persona ha sufrido maltrato físico por parte de su pareja, porque no he hecho una evaluación, no he contrastado, no he cuestionado. Y esas funciones, si estoy en tratamiento psicológico, no las voy a activar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos. ¿Cuáles son los roles que el psicólogo puede desempeñar en el ámbito judicial según el medio de prueba que se propone? Bueno, aquí estamos con dos conceptos, el concepto de perito y el concepto de testigo perito. Por eso os decía al principio que sí que es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de nociones que, digamos, que son del campo del derecho. Cuando yo delimito, por ejemplo, con esta persona que ha tenido el accidente de tráfico, que sí que efectivamente voy a trabajar como psicólogo forense, que voy a hacer una evaluación de las secuelas y que voy a valorar, ¿no? Pues si hay simulación, si hay magnificación de síntomas, es decir, le explico todo el proceso. Entonces el rol que yo estoy asumiendo es el de perito. ¿Por qué? Porque voy a realizar un informe psicológico que luego esta persona posiblemente presente a nivel judicial. Ahora bien, ¿cuándo es cuando puedo estar en el rol de testigo perito? Pues volvemos al caso, imaginaos, de esta persona que estaba en tratamiento en una asociación y efectivamente se le ha dado el alta. Entonces, como quiere recuperar la comunicación y visitas con su hijo, a lo mejor esta persona tiene que demostrar que efectivamente está dado de alta. Claro, no basta su palabra. Aquí va a ser importante que alguien testifique y dé verosimilitud a lo que esta persona posiblemente haya planteado o su letrado, el abogado que le representa, haya planteado en la petición o en la demanda. Entonces ahí posiblemente seremos llamados por el tribunal y nosotros lo que hacemos es testificar. Efectivamente, don fulanito de tal ha sido usuario de esta asociación, doy fe de que esta persona estaba en tratamiento durante 2 años, ha asistido con regularidad y en el momento en el que, en la fecha tal, a esta persona se le ha dado de alta porque se ha considerado, con los seguimientos que se han realizado, que ahora mismo se puede considerar que el problema pues está, ya depende del profesional, en contención, en seguimiento o lo que sea. De tal forma que tú ahí lo que estás es proporcionando una información que servirá al tribunal para valorar en su petición si efectivamente esas y otras circunstancias que son las que se tendrán que estudiar le permiten recuperar la comunicación y visitas con su hijo. Ahora bien, como testigo perito también tengo unas limitaciones. Tengo unas limitaciones en el sentido, y ahora las comentaré, en el sentido de que puede ser que si no las conozco, yo tenga una mala praxis. Por eso os he preparado esta diapositiva. ¿Por qué?
Porque la mala praxis puede deberse a que a lo mejor por tener el concepto de inobservancia, ¿qué significa? Es la inobservancia. No hemos tenido en cuenta reglamentos como por ejemplo pues pueden ser el código deontológico u otras normas, código civil, código penal. Puedo tener una mala praxis por impericia, precisamente, porque no tengo una capacitación, no tengo una formación, no sé diferenciar cuáles son los límites del informe, el contenido de ese informe, y a lo mejor cometo el error de poner en el informe que como está dado de alta, ya puede recuperar el régimen de visitas. ¿De acuerdo? En cuyo caso también puedo estar siendo muy imprudente, porque aun creyendo que estoy haciendo una acción positiva, estoy asumiendo a lo mejor un riesgo, ¿no?, que puede ser innecesario o incluso podría perjudicar a unos menores. Es decir, que nosotros podemos hacer una mala praxis, como os decía, por alguno de estos conceptos. Podemos ser imprudentes, podemos ser negligentes, podemos tener impericia, falta de formación o inobservancia de reglas y de algunos de las regulaciones legales. ¿Por qué os decía lo de que era muy importante delimitar si nuestra actuación iba a estar en el ámbito clínico o en el ámbito forense? Porque si yo no tengo muy claro esta delimitación, yo puedo estar interviniendo en el ámbito clínico, como os decía, y es muy posible que cuando las personas están inmersas en procedimientos judiciales piensen, pues la mejor persona que me puede hacer un informe es mi psicoterapeuta, porque es la mejor persona, porque es la que mejor conoce todo lo que me ha sucedido. Bien, tenemos que tener claro que esto no deja de ser un error y que además es incompatible con algunas de las cuestiones o de las exigencias que se nos exigen, como os decía, en la práctica profesional. Hemos de ser muy cautelosos y muy prudentes cuando precisamente se nos solicitan informes en intervenciones psicológicas e incluso valorar la conveniencia de evitar convertirnos en testigos peritos. Y ahora os explicaré por qué hemos de valorar por qué hemos de evitar convertirnos en testigos peritos. Voy a hacer una pausa porque hay una pregunta. Y voy aquí al chat. Buenas tardes, ¿eres Carmen? Dice, me gustaría hacer una pregunta al respecto de lo expuesto anteriormente. Pues Carmen, si quieres. Sí, ¿se me escucha? Muy bien. Sí, sí. Ah, vale. Sí, mira, estabas comentando el caso de una persona que viene para tratamiento. Bueno, buenas tardes a todos en la reunión, lo primero. Estabas comentando antes el caso de una persona que viene a consulta para hacerse un tratamiento, ¿no? Y entonces, pues en ese transcurso se cruzan también otras competencias que son del ámbito pericial, donde esa persona pues te puede llegar a pedir un informe porque el tratamiento va enfocado a secuelas de, ¿no? Entonces, yo tengo un caso en el que comienzo a tratar a un paciente por una ruptura sentimental y en el transcurso de este tratamiento sucede que lo llaman para un juicio que él tenía pendiente hace tiempo, que tiene que ver con una estafa que él sufrió y su abogado le recomienda que él tenga un informe psicológico de las secuelas que le ha causado esta estafa que él sufrió. Y este paciente me pide a mí este informe. Es cierto que después de haber resuelto lo que tenía que ver con la ruptura sentimental, nosotros entramos en el tratamiento concreto de las secuelas que tienen que ver con esta estafa, porque fue una estafa bastante importante que incluyó a toda la familia, donde tuvo un síndrome de estrés postraumático bastante grave que todavía arrastra. Pero claro, ahí yo creo que según lo que estoy, porque yo decía, bueno, igual puedo informarme de qué manera hacerlo, pero escuchando ahora lo que estás comentando, creo que él debería ir a un profesional para que le haga por una parte eso y yo continuar el tratamiento con él en la línea de lo que se recupere, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar, o sea, como que yo al escucharte creo que tengo que derivarlo, ¿no?
Sí, yo creo que es una reflexión muy interesante la que acabas de hacer, efectivamente. Además, hay una incompatibilidad entre el rol del psicoterapeuta y perito. Esto, por ejemplo, en el Código Deontológico Médico está muy claro, está muy especificado. El profesional médico que atiende a un paciente no puede ser su perito. ¿De acuerdo? Nosotros es un desarrollo que hemos ido haciendo a posteriori, no lo tenemos especificado en el Código Deontológico como tal, pero efectivamente esa reflexión que haces. Como te decía, la alianza psicoterapéutica introduce, ¿no?, una serie de elementos que también pueden hacer incluso que cuando tu paciente está esperando que tú le hagas un informe, pues a lo mejor va a interferir en el propio proceso del tratamiento psicológico. No lo digo por tu caso en concreto, lo digo también porque a raíz de la reflexión que tú has hecho podemos ampliar. Los procesos judiciales son muy largos en el tiempo. Entonces, si yo necesito que tú me hagas un informe donde legitimes las secuelas que tengo, a veces el paciente puede sentir, uy, a ver si me recupero muy pronto y entonces, ¿no?, pues esto pueda interferir. Y estos son dos aspectos que son distintos. Nosotros como profesionales clínicos intentamos que la recuperación del paciente sea lo más rápidamente posible, ¿vale? Y ya es el psicólogo forense el que evidentemente va a tener en cuenta que una recuperación rápida no significa que no hayan habido unas secuelas, pero ahí siempre van a haber unas interferencias. Y entonces, sobre todo, por lo que os decía, el perito no debe tener un conocimiento previo de la persona a la que perita. Eso lo iremos viendo también ahora en la charla. Os he preparado otra diapositiva en la que se plantea también cuáles son las condiciones en las que nosotros tenemos que aceptar la realización de una evaluación psicológica pericial. O sea que yo creo que, Carmen, que esa reflexión que has planteado puede sernos muy útil. Gracias por compartir el ejemplo que has puesto, porque, como te decía, nos gusta y yo creo que es muy, muy interesante, ¿no?, que vayamos compartiendo nuestras dudas. No sé si más o menos te clarifico, ¿no?, y te he aclarado que efectivamente estaríamos de acuerdo. No te oigo, Carmen. Carmen, no se te oye. No sé si tienes el audio apagado. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. Vale, que sí, que me aclara muy bien porque de hecho yo iba a iniciar ese proceso de enterarme de cómo puedo elaborar el informe para él, pero Claro. ahora veo que no es mi competencia en No. este caso en el que yo le estoy haciendo a él un tratamiento de recuperación de Claro. ese impacto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, lo que muchas veces se intenta, a veces como te decía antes, en el intento de presentar el abogado o el letrado, lógicamente intenta recoger todas las pruebas para la defensa. Pero aquí es donde también quería haceros algunas advertencias. Y es que los tratamientos psicológicos no pueden convertirse en periciales encubiertas. No pueden resolver cuestiones judiciales porque la metodología es distinta, los instrumentos psicológicos son diferentes, para garantizar que efectivamente se ha hecho una evaluación psicológica ajustada a las exigencias legales que necesitamos. Y fijaos cómo yo os he puesto lo de la advertencia porque nos estamos dando cuenta precisamente a raíz de, como tú has hecho, Carmen, de compartir experiencias. Voy a compartir también con vosotros una consulta que nos hizo un colegiado, y era que llevaba en tratamiento a una persona y cuando ya llevaba pues 1 mes y medio, 2 meses, bueno, no sé exactamente el tiempo, pero ya llevaba varios meses, le pide que le haga un informe. Y entonces le dice, pero necesitaría que el informe esté muy centrado en el contenido de la sesión 10, de la 11 y de la 12. Claro, esa petición al colegiado le extrañó mucho. Entonces le dijo al paciente, perdona, yo lo que me estás pidiendo creo que no es posible porque yo no estoy numerando las sesiones, yo estoy haciendo un seguimiento, ¿no?, de lo que vamos comentando en las sesiones, pero no estoy anotando en concreto lo que tú me dijiste en la sesión 10, en la 11 o en la 12. Y entonces el paciente le dice al colegiado,
no, no se preocupe usted, si yo las tengo grabadas. Claro, el colegiado se sorprendió primero porque no sabía que le estaba grabando las sesiones. Entonces, aquí se abrió una hipótesis. ¿Estaba simulando esta persona un tratamiento psicológico para utilizarlo como medio de prueba, utilizando al psicólogo como notario para que convirtiera todas las verbalizaciones en una prueba de que era una persona víctima de un acoso laboral? Entonces yo ahí os dejo las preguntas, por eso os decía que es muy importante intentar que los tratamientos psicológicos estén blindados por el secreto profesional, o sea, teniendo en cuenta que evidentemente a veces es necesario, en el ejemplo que os he puesto, ¿no?, del tratamiento de este señor, pues tienes que testificar pues, que una persona ha estado en tratamiento por una ludopatía y ese tratamiento ya se ha terminado. Pero se limita simplemente a corroborar que se ha hecho su tratamiento o que no se ha hecho, o que la persona, por ejemplo, está diciendo que se ha seguido un tratamiento que está fenomenal y el profesional desmiente esa información. Es decir, que eso hay que clarificarlo y también hay que clarificarle a las personas, por eso les decía lo importante que es en las primeras entrevistas dejar también muy claro que si vamos a actuar como psicólogos forenses no podemos hacer el tratamiento psicológico y si actuamos haciendo un tratamiento psicológico a posteriori, ¿de acuerdo?, no se podrá pedir un informe para resolver cuestiones periciales. Por eso, cuando al señor de la drogadicción, si a lo mejor os cita el abogado os pregunta, ¿pero usted considera que como ya ha estado dado de alta, esta persona puede ostentar la guarda y custodia? Responder a esa pregunta, ¿de acuerdo?, vulneraría principios del código deontológico. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una evaluación exhaustiva y nuestra intervención no tenía esos objetivos. Entonces, por eso quería explicaros, ¿no?, qué importante es saber cuál es el rol en el que nosotros vamos a intervenir. Una cosa es, nosotros vamos a intervenir como perito, a petición de una de las partes, cómo nos podemos, de alguna forma, o cómo puede nuestra intervención, si nosotros esto no lo tenemos claro, incluso podemos propiciar por error o por desconocimiento al final que nos veamos en esa figura de testigo perito y evidentemente hemos de tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo también me gustaría compartir un ejemplo que, por si a alguien le ayuda o le sirve. Cuando trabajo, por ejemplo, con hijos cuyos padres están separados y la primera petición es de tratamiento psicológico, yo también en la primera entrevista me gusta clarificar, ustedes lo que quieren es un tratamiento psicológico para sus hijos. Sí, 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 claro. Entonces, en el momento que aceptamos que esto va a ser un tratamiento psicológico, ustedes se comprometen a no solicitar a posteriori ningún tipo de informe verbal o escrito por mi parte. Entonces se quedan así un poco confusos, digo, sí, les explico. Yo quiero que cuando su hijo venga a tratamiento, ¿de acuerdo?, ustedes se hayan comprometido a que todo el tratamiento va a estar bajo principio de confidencialidad. Es decir, que aunque surjan cuestiones a posteriori, no me van a pedir a mí que haga ningún tipo de... no me van a convertir en la figura del testigo perito, ¿de acuerdo? Ni por supuesto, evidentemente, voy a actuar como perito o como psicólogo forense. Y entonces de esa manera, desde una primera consulta delimito, precisamos muy bien, no damos lugar a errores, ¿de acuerdo? Y, como os decía, al final también protegemos que los contextos psicoterapéuticos estén protegidos por el secreto profesional. Ya me ha llegado alguna experiencia de algún chico que dice, pues yo cuando fui al psicólogo de pequeño, resulta que yo me creía que todo lo que estaba diciendo pues era pues que el psicólogo no lo iba a decir y resulta que luego como mis padres se separaron, vi que el psicólogo había recogido manifestaciones mías en un informe que presentó. Esto es lo que antes os decía, hemos de reflexionar de estas consecuencias que esto va a tener para esa persona en el sentido de decir, ¿qué confianza puedo yo tener? ¿De acuerdo? Entonces,
como os comento estos ejemplos, porque a veces con los ejemplos creo que podemos incluso tener unas perspectivas más amplias de todas las circunstancias que se nos pueden presentar. Como decía, he empezado por el final, porque si delimitamos bien, ahora nos vamos a centrar en que nos hemos comprometido con una persona, por ejemplo, a actuar como psicólogo dentro del ámbito forense. Vamos a ir viendo qué principios éticos y legales, que tenéis aquí, hay muchos principios que evidentemente rigen nuestra práctica profesional. Entonces, aquí os he puesto algunos que vamos a intentar comentar. No sé si alguien quiere en este momento plantear alguna cuestión, si hay alguna cosa que no haya quedado clarificada, o si simplemente me podéis ir contestando en el chat si por ahora va bien los ejemplos y voy explicando bien las cuestiones y así por lo menos, como os decía, pues tengo un poquito de feedback. Vale, todo bien, claro, muy bien, gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Es que así si hay alguna cosa que no va quedando clarificada, pues me vais parando. Bueno, como os decía, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo participamos? Pues si alguien va a vuestra consulta y os dice, mira, pues yo quiero que me hagas una evaluación porque a raíz de este accidente de tráfico, pues emocionalmente me encuentro en una situación anímica muy complicada. Vale, estamos aceptando la petición, ¿no? Y de una persona que viene a nuestra consulta y entonces nosotros lo que vamos a hacer es un informe pericial de parte. Aquí tenemos que aclarar un concepto, ¿vale? El informe pericial de parte no significa que nosotros estamos de parte de la persona a la que le hacemos el informe psicológico y esto tiene que ver mucho con un artículo que rige el artículo 335, bueno, todos los artículos que regulan la práctica del perito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos regimos, como decíamos, por la regulación del artículo 336. Pero aquellos, por ejemplo, que están en un listado de peritos o aquellos que están en un listado de auxilio a la Administración de Justicia, están realizando un informe que ha sido designado judicialmente, ¿de acuerdo? Y que se aportará al juzgado. Los procedimientos pues, pueden ser diferentes. ¿Por qué es importante que conozcamos qué es lo que dice el artículo 335? El firmante del presente peritaje declara, bajo su única responsabilidad, que todo lo que afirma en el presente dictamen se basa únicamente en los hechos que ha podido constatar y en su propio conocimiento y experiencia adquirida en el ejercicio profesional. También declara conocer responsabilidades civiles, penales, disciplinarias y asociativas que comporta la aceptación del cargo de perito y la realización del presente informe al amparo de este artículo. Bueno, ¿por qué estamos comentando este principio? Aparte de porque es una exigencia legal, es porque en un informe psicológico pericial, ¿de acuerdo? Para ajustarnos a la ley, el profesional siempre tiene que poner, algunos profesionales lo ponen en el inicio y otros profesionales lo ponen en el final, podemos llamarlo cláusula explicativa, donde constan, ¿no?, el nombre del profesional, el número de colegiado, su DNI, una serie de datos, ¿de acuerdo? Donde especifica que emite el presente dictamen bajo promesa de decir verdad, de que ha actuado y actuaré con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conozco las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera mi deber como perito. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a veces, hablando con los colegiados, cuando asumen el rol de perito porque una de las partes le hace una petición, a veces parece que existe como una confusión, ¿no?, cuando hacemos una reflexión sobre la petición y entonces en algunas ocasiones me dicen, pero ¿cómo le voy a decir esto yo a mi cliente? Es que entonces,
si le digo esto a lo mejor desde el principio, pues a lo mejor le puede parecer que yo no voy a estar de su parte y entonces a lo mejor no va a querer que yo haga el trabajo. Claro, precisamente estamos hablando de principios éticos, el dilema ético. ¿Le aclaro yo a esta persona un determinado aspecto que sé que a lo mejor por alguna circunstancia prefiere que no sea así? Os pongo un ejemplo. Bueno, creo que os he puesto un ejemplo más adelante, que ahora lo retomo. Os pongo el ejemplo, imaginaos, ¿no?, de una persona que os dice que le hagáis un informe que está en vuestra consulta, ¿no? Y os dice que él se considera una persona pues que a nivel psicopatológico, a nivel en general, es una persona con mucha estabilidad emocional. Sin embargo, a lo mejor vosotros ya en esta primera entrevista veis algunos rasgos que os alertan, incluso, imaginaos, de una ideación a lo mejor paranoide. Entonces, al terminar la entrevista, ¿no?, a lo mejor necesitáis clarificarle que vosotros vais a hacer una valoración psicopatológica, pero el principio de honestidad, que es el que estábamos mencionando antes, nos obliga a que podamos reflejar que a lo mejor podemos encontrar algunos rasgos que a lo mejor de alguna forma podrían considerarse con una significación clínica. Pero ¿le explico yo esto a la persona? ¿No se lo explico? Bueno, aquí está el principio de honestidad, en el sentido de que nosotros por de pronto tenemos que tener muy claro que cuando decimos que actuaremos con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar un perjuicio, pues nos estamos refiriendo a estas cuestiones. Y por lo tanto las tenemos que reflexionar y las tenemos que tener en cuenta. Otro principio importante, el principio de competencia. ¿Cuáles, digamos, que son las condiciones formativas o éticas para ejercer profesionalmente dentro del ámbito de la psicología forense? Bueno, la realización de un informe psicológico pericial la puede realizar un licenciado o un grado en psicología que haya recibido una formación jurídica forense especializada. Y, por supuesto, ha de estar colegiado en el Colegio Oficial de la Psicología, da igual de la comunidad autónoma, pero tiene que estar colegiado. De esta manera nosotros nos ajustamos al artículo 17 del Código Deontológico y al principio 2.03 de el código APA, que es un código que el código deontológico nuestro tiene también que estar en consonancia con el código APA y tienen que estar coordinados porque los principios son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el artículo 17? Pues esto mismo que estamos comentando, que tenemos que tener una capacitación, una cualificación para la evaluación psicológica pericial, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar especializados. ¿Por qué? Porque, como decía, en la psicología forense se ha desarrollado tanto que la instrumentación, por ejemplo, en el campo de del análisis, por ejemplo, de la credibilidad o de temas de abuso sexual, pues es muy distinta a lo mejor de la instrumentación o del tipo de evaluación psicológica que se hace en temas de acoso laboral. Es decir, que estamos hablando ya de un ámbito con subespecializaciones o estamos hablando de secuelas en el ámbito neuropsicológico, cuando la neuropsicología forense también ya se ha convertido en una disciplina con un cuerpo científico muy consolidado y muy potente. Es decir, por lo tanto, hemos de tener en cuenta que si yo considero que se me está haciendo una petición en la que no tengo competencia, debo ser capaz de reconocer. Quizás se me está pidiendo una evaluación de este accidente de tráfico, hay funciones neuropsicológicas alteradas, yo no tengo formación, quizás sería más prudente derivar a otro profesional con formación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos entrando en lo que sería el campo de la evaluación psicológica forense. Los que estamos en este ámbito sabemos que existen informes cuyo objetivo es valorar qué régimen de estancias es mejor para un niño, para una niña o para un adolescente. Existen informes que son los llamados informes de idoneidad o de capacidad parental,
Y existen informes que también aparecen en algunas guías como informes de relación paterno-materno-filial. ¿Existen diferencias entre este tipo de informes? Bueno, pues sí que existen diferencias y es importante también conocerlas. Por eso decimos que la formación es fundamental. Os voy a poner otro ejemplo. A vuestra consulta acude el señor don Jorge y la petición que os hace es la de que hagáis un informe sobre idoneidad parental. Y entonces en el epígrafe se pone, esto es un ejemplo que os he puesto también para que vayamos aprendiendo, ¿no?, de cómo a veces podemos equivocarnos. El profesional pone, a petición de don Jorge se emite informe psicológico sobre la capacidad parental sobre su hija, así como el modo en que desarrolla la relación paterno-filial, ¿vale? Bueno, como sabéis, hay una metodología específica, se aplican una serie de pruebas, una serie de entrevistas. No voy a entrar en ese contenido y así nos vamos a ir centrando en lo que creo que nos puede hacer reflexionar. Dentro de la metodología, si analizamos el contenido de las entrevistas, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que el profesional ha ido recogiendo, ¿no?, las verbalizaciones que este señor hace en relación a su relación de pareja y a los comentarios que ha ido refiriéndole a lo largo de las entrevistas, ¿de acuerdo? Y entonces la profesional o el profesional ha reflejado en el informe. Os leo. Doña Sofía se enfadaba con él cada vez que quedaba con su familia y con sus amigos. Las recriminaciones hacia él se hicieron constantes. Le profería gritos e insultos cada vez que entraba en casa. Doña Sofía, que era la expareja, comenzó a quejarse de cuestiones económicas a raíz de un préstamo que él le hizo a su hermano. Ella decía que yo ponía a mi familia por delante de él. Cuando se quedó embarazada, y esto es algo que la propia profesional pone sin entrecomillar, que esto es muy importante, cuando se quedó embarazada su carácter empeoró y le culpaba a él de un primer aborto que tuvo. Relata que en una discusión muy fuerte que tuvieron rompió los marcos de algunas fotos que él tenía con su familia. Se ponía muy agresiva, le empujaba y le tiraba cualquier cosa al alcance de su mano. Cuando vemos en el informe y revisamos, nos damos cuenta que hay 5 páginas en las que se está aludiendo a los comportamientos de esta señora. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Bueno, os pongo este ejemplo porque en las conclusiones que este profesional emite no es muy consciente, pero vamos a ir viendo qué posibles errores ha podido cometer. Bueno, la primera conclusión es que del estudio se concluye que don Jorge no presenta ninguna alteración de personalidad o cuadro clínico que indique limitaciones incompatibles con el ejercicio parental. Bien, muy bien, ha analizado sus capacidades parentales y llega a esta conclusión. Don Jorge posee buena competencia parental para el cuidado responsable y afectivo de su hijo. Sabe satisfacer necesidades físicas, emocionales y sociales de su hija, mostrando su implicación para compartir los cuidados de su hija con su mujer. Vale, muestra su implicación. Vamos a la tercera conclusión. Don Jorge cuenta con recursos personales y emocionales para atender las necesidades emocionales y los cuidados que la menor precisa. Y, por último, la cuarta conclusión que pone, teniendo en cuenta la información suministrada por don Jorge sobre el comportamiento impulsivo y las conductas obstaculizadoras de la madre, se considera conveniente una custodia compartida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay algo en estas conclusiones que os llame la atención? Podéis abrir micro, podéis escribir al chat o simplemente podéis también preguntar o decir pues que no veis nada y así vamos explicando matices que a lo mejor no queden claros. ¿Queréis comentar alguna cuestión en relación a...? Bueno, quizás... Bueno. Dime. Ay, nada. Claudia, te agradezco, muchas gracias. Perdona, es que no te había... Claudia, te agradezco, dime. No, es que quería que dejara que alguien más hablara, pero bueno, simplemente que ha concluido
sin haber evaluado a toda la familia, vamos. Muy bien. Efectivamente, Lo también más importante primero. exactamente. Mira, aquí, por ejemplo, participa Gloria y dice, en el punto 4 está emitiendo conclusiones sobre alguien que no ha evaluado. Muy bien, efectivamente. Esta profesional no es consciente que está calificando, está dando como un hecho objetivo que esta persona, esta mujer, tiene un comportamiento impulsivo, pero no ha hecho una evaluación. Cuando decimos que el perito tiene que realizar valoraciones sobre hechos que haya constatado, esto no es algo que él haya podido el perito haya podido evaluar o constatar a través de la evaluación de la entrevista. Está también haciendo mención a que la persona esta mujer, tiene unas conductas obstaculizadoras. Efectivamente, tampoco ha evaluado. Es decir, está dando por válidas las afirmaciones que otra persona, de acuerdo, ha hecho sin contrastarlas. Y está haciendo una recomendación sobre custodia que vulnera los principios, ¿no?, que han de seguirse cuando se hace una valoración de custodia, que también lo iremos viendo. Aquí también en el chat hay otra aportación de Mariano que efectivamente es muy cierta. La psicóloga no ha visto a la mujer, solo se vale de lo que dice él, efectivamente. Y aquí estamos vulnerando distintos principios que evidentemente harían que este profesional, a lo mejor por desconocimiento, por lo que estábamos diciendo, por la impericia, por la falta de formación, desconoce. Os he puesto este ejemplo porque en un informe de idoneidad parental no se pueden establecer conclusiones sobre custodia. Los informes de idoneidad parental solo pueden limitarse a reflejar, de acuerdo, las características, las competencias del progenitor que ha solicitado dicha evaluación. Por lo tanto, no se puede utilizar ese informe para que nosotros seamos portavoz de información que descalifica a otra persona, ¿de acuerdo?, sin que nosotros hayamos ni contrastado, ni entrevistado, ni escuchado a la otra parte. Algunas veces en los informes de idoneidad parental hemos de reflexionar, nos estamos convirtiendo en portavoces de una información que además no responde al objetivo del informe, porque un informe de idoneidad parental tiene un objetivo muy delimitado y es qué capacidades, qué estilos educativos, qué habilidades, qué estabilidad psicológica presenta esta persona. Pero no nos va a permitir deducir qué tipo de custodia podría ostentar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una cuestión muy importante que implica y que tiene relación con la siguiente diapositiva. Yo tengo el deber de informar que cuando alguien me está haciendo esta solicitud, muy posiblemente, ¿de acuerdo?, deba de saber que a lo mejor él está haciéndome esa petición pensando que con ese informe yo puedo poner una valoración como la que os acabo de leer. Como tengo muy buena estabilidad emocional, como tengo mucha necesidad de implicarme en los cuidados de mi hijo, puedo tener una custodia compartida. Nuestro deber, ¿de acuerdo?, es informar verazmente al cliente de los límites que tendría ese informe en cualquier circunstancia, de tal forma que esta persona pueda, ¿no?, entender que a lo mejor o plantearse que a lo mejor no le compensa este tipo de informe porque no va a poder resolver lo que él quiere resolver y a lo mejor tendrá que hablar con su abogado para ver cómo puede solicitar un informe que sí permita la evaluación de todo el núcleo familiar para determinar la custodia. Cuando decimos que es importante y es una responsabilidad nuestra, nuestro deber informar, ¿qué aspectos tenemos que informar cuando nosotros aceptamos el rol de psicólogos que vamos a hacer una evaluación psicológica forense? Vamos a intervenir como peritos. Nuestra identidad. Nosotros nos presentamos, nosotros damos nuestros datos, el colegiado, quién ha solicitado el informe pericial, quién ha admitido el informe pericial, cuál es el objetivo de este informe pericial. La persona tiene que tener
una información clara y veraz sobre que a lo mejor el objetivo de este informe es porque su expareja ha solicitado reducirle el régimen de visitas y el juez ha admitido que se haga esa evaluación para valorar si finalmente ese régimen de visitas se reduce. Es decir, la persona tiene derecho a saber qué consecuencias va a tener la información que esta persona va a aportarle al psicólogo en su entrevista forense. Esto es trabajar con el principio de honestidad, con el principio de respetar los derechos que las personas tienen, ¿de acuerdo? Y sobre todo con un principio de transparencia, es decir, la persona tiene que saber qué trascendencia han de tener los resultados, ¿de acuerdo?, de toda la información que se va a obtener y de las conclusiones. Hemos de clarificar y no debemos dar por hecho que aunque sea un informe que está designado judicialmente, el cliente va a saber o va a dar por hecho que no rige el secreto profesional. Hemos de explicárselo, ¿de acuerdo? Aunque ahora después os explicaré como profesionales cómo hemos de también tener en cuenta cómo manejamos el que no rige el secreto profesional. Y por último, hemos de explicar en qué va a consistir nuestro procedimiento, que vamos a hacer unas entrevistas, que vamos a aplicar unas pruebas, que a lo mejor necesitamos hablar con terceras personas, de tal forma que nosotros también elaboremos unos consentimientos informados si vamos a necesitar hablar con terceras personas que nos aporten información para poder hacer la valoración y las conclusiones de un informe con la máxima objetividad y la información del mayor número de fuentes posibles. El principio de confidencialidad. ¿Los informes psicológicos son confidenciales? No. La información que el psicólogo obtiene durante la realización de la entrevista, nosotros vamos a explicarle a la persona que es absolutamente confidencial. Ahora, que no es confidencial. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo puedo hacer público, puedo comentar fuera de lo que es el ámbito de mi intervención ese informe. No. El informe tiene una finalidad que es servir a los operadores jurídicos, ¿no?, para valorar una situación concreta de una familia. Por eso también en estos informes aparece esta cláusula relativa a la confidencialidad, en la que se especifica que ese informe no puede ser utilizado fuera del contexto del caso o del momento para el que ha sido solicitado. ¿De acuerdo? Ahí aludimos al reglamento de la Unión Europea y a la Ley de Protección de Datos. Toda esta información siempre debe aparecer en cualquier informe psicológico. Ahora bien, si bien yo le tengo que explicar que la información no es confidencial, eso no quiere decir que yo me haga, como antes decíamos, portavoz de toda la información que a veces, por ejemplo, en los contextos de separación, ambos progenitores sacan. Como sabéis, en un contexto de separación donde a veces hay emociones muy intensas, resentimiento, necesidad a veces de vengarse, pues las valoraciones que se van a hacer de los excónyuges no son muy positivas. Entonces hemos de seleccionar cuál es la información que nosotros vamos a reflejar en el informe. No tenemos que transcribir todo y hemos de saber cómo transcribimos la información. Creo que aquí tenemos a compañeros como Eugenia, que yo le he oído comentar, y a Claudia, ahora mismo es que no sé quiénes estáis ahí al otro lado, pero que os cojo la idea porque creo que es muy importante. Creo que algunos habéis dicho, yo el informe lo hago como para que si algún día, cuando pasen los años, uno de los hijos va a leer ese informe, ¿de acuerdo?, no haya nada tampoco que pueda dejar un daño que sea innecesario. Entonces, yo creo que a veces hemos de ser muy prudentes cuando se elabora, cuando se redacta un informe, y hemos de tener en cuenta todas estas cosas. Se debe de respetar la intimidad de las personas que evaluamos y, como hemos dicho, únicamente recabar la información que realmente necesitamos. Hay información de la vida privada que no es necesaria aportar, del pasado de esas personas, conflictos con miembros de la familia, que a lo mejor, ¿de acuerdo?, no es necesario relatar como si fuese una novela, porque no van a resolver, no van a aclarar, al contrario, lo que pueden hacer es hacer más
pueden producir más daño emocional, ¿no?, en algunos de los miembros de la familia. Los entrevistados, como decía, van a aportar siempre información de las nuevas parejas de sus ex, y tampoco a veces suele ser información positiva, pero también van a aportar información de los hijos de las nuevas parejas. Mucho cuidado con la protección de datos, mucho cuidado con reflejar datos de terceras personas que además no están dentro del núcleo familiar, en el caso, por ejemplo, de hijos, los propios padres, ¿no?, porque son nuevas parejas, pueden sentir que se están vulnerando aspectos de la confidencialidad de sus propios hijos, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que tener mucha cautela con la información de terceras personas que se refleja en el informe. Esas personas pueden ver vulnerado su derecho a la intimidad. Por eso decimos que para ajustarnos a los principios del Código APA hay que minimizar también las intrusiones en la vida privada y, sí, efectivamente, no estaba flujado, se había sentado. Bueno, estábamos comentando precisamente que con esa cautela nos estamos ajustando a un principio del Código APA, y es que hemos de incluir en las consultas, en la información que incluimos en los informes orales e incluso en las ratificaciones, ¿no?, solamente aquella información que es relativa al procedimiento y a la evaluación que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Carmen, disculpa. Tengo una duda. Dime, Claudia. Es que con respecto a esto último que has comentado, ¿qué se considera exactamente algo como personal que no puede reflejar? Es decir, por ejemplo, poner el nombre de, yo qué sé, tiene los hijos de la otra pareja, pues si los niños te comentan, pues juego con o vivo con tal, y comentar el nombre, ¿eso se consideraría o...? A lo mejor es que no es necesario comentar el nombre, sino simplemente comentar que hay establecidas relaciones de juego con los hijos de la nueva pareja. Es decir, sin especificar nombre. Y si conviven o si son figuras que conviven... Es que ahí ya es diferente. Porque una cosa es evaluar, ¿no?, a todas las personas que van a estar implicadas en la convivencia, ¿de acuerdo? Otra cosa es evaluar a personas que están implicadas en la convivencia de forma esporádica, ¿vale? Y, es decir, hay que tener como en cuenta distintos aspectos y qué información se refleja, porque aunque incluso os pongo el ejemplo de una convivencia esporádica en el caso de progenitores que a su vez están separados y tienen hijos de sus anteriores parejas, pues a lo mejor especificar que el hijo de la otra, el hijo de la actual pareja de mi ex es un niño muy rebelde que ha estado en tratamiento psicológico, ha estado ingresado por un intento de suicidio, pues claro, esto es una información que puede vulnerar el derecho a la intimidad, aunque esté conviviendo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que reflexionar sobre la información que reflejamos, ¿de acuerdo? Por si acaso estamos poniendo información de la esfera íntima, personal, y esa persona puede ver vulnerado, porque evidentemente si una persona tiene un ingreso hospitalario, pues a lo mejor no quiere que eso se haga público, se tenga conocimiento en un informe, se comente en el juicio. ¿De acuerdo? ¿Con el ejemplo más o menos clarifico? Sí. Vale. Gracias. Vale, Claudia, gracias a ti. Por eso así también nos ajustamos al respeto escrupuloso del derecho del cliente a su propia intimidad. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí estamos, digamos, incidiendo mucho en este aspecto. Ahora vamos a incidir en otro aspecto que también es muy importante, el tema del consentimiento informado. Antes de iniciar la intervención, el perito, el psicólogo, ha de recabar el consentimiento, que en este contexto debe articularse siempre a través de un documento que quede firmado por escrito, ¿de acuerdo?, entre el psicólogo y los interesados al inicio de la intervención psicológica pericial. Y aquí entonces hago una cuestión, una pregunta que los colegiados nos preguntan.
Pero es lo mismo el consentimiento informado que el compromiso de información. ¿Por qué? Porque en Internet circulan algunos documentos, pero técnicamente un compromiso de información no es un consentimiento informado. ¿De acuerdo? Cuando decimos y nos planteamos el código ético, hemos de seguirlo, sí, pero por encima del código ético está la normativa legal. La Ley de Autonomía del Paciente introdujo el concepto del consentimiento informado y es un principio por el que regulamos nuestra práctica profesional. ¿De acuerdo? Cuando en el año 1987 se aprueba el Código Deontológico, este concepto no se barajaba. Nuestra obligación y nuestra responsabilidad es seguir ajustando nuestra práctica a las nuevas regulaciones legales. Entonces, tanto para ejercitar tareas de investigación, de evaluación, de intervención, cualquier acto profesional, los profesionales de la psicología necesitan la obtención del consentimiento del usuario o de la usuaria. El consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser voluntario, ¿de acuerdo? Cuando se considera que es libre y voluntario, cuando esa persona ha recibido toda la información a la que tiene derecho, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se considera que esa persona está otorgando un consentimiento de manera libre. ¿Por qué metemos este tema del consentimiento informado y del compromiso de información? Porque en muchas ocasiones los colegiados nos dicen que algunos padres les proponen: uy, si es que él no va a querer firmar, venga, vale, se lo digo yo, le informo yo de que voy a hacer, de que voy a traer al niño al psicólogo. No podemos aceptar ese tipo de intervención en esas condiciones. ¿Por qué? Porque precisamente el metacódigo de la EFPA es muy claro en el punto 3.3. Los psicólogos deberán aclarar y discutir de forma permanente las distintas acciones y procedimientos profesionales, así como las probables consecuencias de tales acciones, con el objeto de asegurar que el cliente proporcione consentimiento informado antes y durante la intervención psicológica. Es decir, el compromiso de información no se ajusta al metacódigo de la EFPA y por lo tanto cuando a veces los colegiados nos plantean esta pregunta, pero entonces ¿quién otorga el consentimiento informado? Cuando estoy en un caso de padres separados y voy a hacer una evaluación forense. El progenitor que me trae al niño a consulta, el que tiene la custodia, el que tiene la patria potestad, si ambos tienen la patria potestad ambos, si ambos tienen custodia compartida, estas son muchas de las preguntas, ¿no?, que nos van realizando. La respuesta es clara. En el caso de intervenciones con menores en conflicto, sin capacidad además, porque son menores para prestar ese consentimiento, los psicólogos deberán considerar que, salvo que sea, puede haber excepciones, porque a veces pueden haber excepciones, deberán obtener el preceptivo consentimiento informado y este tendrá que ser otorgado ¿por quién? Por los titulares de la patria potestad. Por esto es muy importante diferenciar que custodia es una cosa, pero la patria potestad es otra. La patria potestad es el derecho que te concede la ley a tomar decisiones sobre tu hijo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es fundamental. Este es el documento de compromiso informado que funciona en Internet y que, como decimos, desde nuestro punto de vista, no se ajusta a lo que sería toda esta regulación a nivel ético y deontológico. No se ajusta a la responsabilidad. Soy yo el profesional, soy yo el que da las explicaciones, soy yo el que me aseguro de que esta persona está dando una autorización con toda la información fidedigna. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, un consentimiento informado, ¿no? Pues, por ejemplo, para casos de evaluación psicológica, en la que si los dos progenitores lo firman conjuntamente, pues se puede presentar conjuntamente o cada uno por separado, pero teniendo la garantía de que cada uno de ellos lo ha firmado. Algunos profesionales incluyen el tema de las grabaciones y clarifican que las grabaciones tendrán la consideración de anotaciones profesionales para evitar luego que esas cintas sean solicitadas y pueda haber un mal uso de las cintas de grabación. ¿Por qué seguimos insistiendo en el concepto de consentimiento informado? Porque como hemos de ajustarnos al código deontológico, tanto en el artículo 25 como en el artículo 42 que os leo, es el propio psicólogo el que ofrece la información. Por lo tanto, el compromiso de información no se ajusta a este artículo. Y en el artículo 42
Lo digo también y lo comento porque quizá en determinados foros es una pregunta o también ha generado debate. Ya, pero para el tratamiento psicológico sí necesito el consentimiento de ambos progenitores, pero para la evaluación no. El código deontológico es muy claro. En el artículo 42 dice, al hacerse cargo de cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona, estamos hablando de dos conceptos, la evaluación psicológica y la intervención, que en aquel momento se entendía como un sinónimo de tratamiento psicológico. ¿De acuerdo? El metacódigo y el código APA ya ha clarificado que es cualquier intervención profesional. Es decir, si yo voy a hacer una investigación, yo tengo que recabar el consentimiento informado en el caso de menores, ¿de acuerdo? De los padres. Bueno, cuanto antes os decía, porque hemos de saber que el psicoterapeuta no ha de, digamos, convertirse en perito. Y os decía, no solamente el psicoterapeuta no ha de convertirse en perito, porque el perito ha de hacer una valoración sobre una persona sobre la que no tenga ningún tipo de relación, sino que es que además nos tenemos que ajustar a lo que la ley especifica, es decir, los peritos de parte pueden ser tachados. Para aquellas personas que no están todavía en el ámbito forense, tachados significa que pueden ser invalidados como un sinónimo. Los peritos designados judicialmente podrán ser recusados o podrán abstenerse de jurar el cargo. Bueno, ¿qué motivos pueden llevar a la tacha? Pues os lo he puesto porque en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, en una ocasión, un profesional hizo una evaluación psicológica pericial para determinar qué custodia era mejor para sus sobrinos. ¿De acuerdo? Claro, ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado de las partes de los abogados o de los procuradores puede ser un motivo de tacha. ¿De acuerdo? En otra ocasión también un colegiado nos dijo, ¿puedo hacerle un informe de incapacidad porque mi prima tiene una discapacidad? Volvemos también a esta situación. Cuando existe una relación, el psicólogo no puede ser la persona que realice la evaluación psicológica pericial. Aquí tenéis, por tanto, las distintas circunstancias por las cuales se puede tachar al perito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, insistimos, la evaluación psicológica pericial se hace sobre una persona a la que el profesional no conoce para garantizar objetividad, imparcialidad. ¿Qué objetivos tiene un informe pericial psicológico sobre custodia? Bueno, yo creo que es muy importante que tengamos claro que generalmente tiene que contestar a una pregunta pericial que va a proporcionar al juez una información que sea relevante precisamente en relación al sistema de estancias del menor, a la custodia, al régimen de visitas, y que además, por supuesto, va a contribuir al bienestar de los niños. En muchas ocasiones es necesario que ese informe describa los escenarios de crianza en un sentido positivo que más van a facilitar o que puedan actualizar el desarrollo psicosocial de los niños y, por supuesto, siempre tienen que estar basados en el principio de hacer prevalecer el interés superior del menor. ¿Hay un procedimiento? Por supuesto que hay un procedimiento. Ese procedimiento implica que cuando el psicólogo forense trabaja en este ámbito, primero tiene que hacer un análisis de la demanda planteada, tiene que hacer un estudio de todo el expediente judicial. Cuando hacemos formación siempre le preguntamos a los alumnos, ¿creéis que es mejor leer antes o para evitar sesgos es mejor no leer? Algunas veces, algunas personas dicen, no, pues a lo mejor para evitar sesgos es mejor no leer. La documentación tiene que estar leída, tiene que estar estudiada, porque eso permite hacer una planificación y un estudio mucho mejor y diseñar la evaluación psicológica pericial. Evidentemente se han de citar a las personas implicadas en la evaluación, toda esta información que os he comentado con anterioridad y la firma de los consentimientos preceptivos, como decía, independientemente de que sea una designación judicial, que garanticemos que efectivamente estas personas
acceden a esta evaluación con toda la información que hemos comentado. Formulación de hipótesis. Esto es un punto que creo que a veces tenemos que incidir. Cuando se hacen evaluaciones psicológicas es importante hacer formulaciones de hipótesis. Hipótesis. Si yo fuera el abogado de la defensa del padre, ¿qué me plantearía? ¿Y si fuese el abogado de la defensa de la madre? Porque eso nos permite hacer una evaluación psicológica mucho más precisa, centrar nuestras entrevistas precisamente desde una máxima de la imparcialidad, de la objetividad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un punto también muy importante. Por supuesto, el procedimiento va a implicar la evaluación psicológica, comunicación posible con otros profesionales, la integración de todo el proceso de evaluación y de resultados, la elaboración del informe, el dictamen psicológico pericial que ha de responder al objetivo de la pericial y el informe que se va a enviar al juzgado correspondiente. El acto final es el de la ratificación. Había una pregunta al principio porque algunas veces algunos psicólogos que se han dado cuenta que han cometido errores con los cursos de formación plantean, pues no voy a la ratificación. No podemos dejar de ir a la ratificación. Lo que sí que podemos hacer, lo mejor, es ser honestos y pues si se ha identificado un error, pues reconocerlo. En relación al procedimiento tenéis aquí, por supuesto, materiales que son básicos. Aquellos que os iniciáis en la formación son las guías de buenas prácticas. Y vamos a pasar a otro principio que es el principio de la imparcialidad. Intereses contrapuestos. Cuando el psicólogo se halla ante intereses contrapuestos, los profesionales han de realizar su intervención en términos de máxima imparcialidad. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención cuando hacemos entrevistas con los colegiados es que yo creo que el concepto de intereses contrapuestos, a lo mejor nosotros en la formación en psicología no lo hemos explicado bien. Y es muy importante entender que en un procedimiento judicial siempre hay intereses contrapuestos. Cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género, va a haber una persona que pueda negar que haya cometido esos actos. Cuando un padre y una madre están en un proceso de separación litigando por una custodia, hay intereses contrapuestos. Cuando hay una evaluación de un caso de bullying, de acoso escolar, hay intereses contrapuestos. Es decir, hemos de entender que cuando estamos trabajando, ya de partida estamos ante intereses contrapuestos y esto nos va a obligar a tener una metodología en la que sepamos exactamente a qué se refiere el principio de imparcialidad. Evidentemente, en los informes que estamos hablando de custodia, pues estamos hablando de que para garantizar, y es el requisito, se tiene que evaluar a todo el núcleo familiar y a las personas que se consideren necesarias. Imparcialidad significa que puedo describir, como os he puesto en el ejemplo anterior, las características psicológicas de doña Sofía, que no había sido evaluada, pues como muy bien habéis puesto en el chat, no se puede. Tampoco puedo describir la relación, ¿de acuerdo?, que se mantiene con los hijos únicamente con la información que me proporciona uno de los cónyuges, porque evidentemente como psicólogo forense hemos de saber que cuando alguien va y accede a una evaluación psicológica forense, por lógica, intenta presentar la imagen más favorable a la defensa de sus intereses. Por eso decimos que la imparcialidad supone que cuando se elabora un informe y se aportan datos de una persona que no ha sido evaluada, cuando nosotros estamos haciendo este informe estamos siendo parciales. ¿Por qué? Porque solo hemos recogido la información de una parte. ¿De acuerdo? Es decir, parcialidad significa esto. Aquí también os he puesto lo que os vengo repitiendo a lo largo de la charla, convertirnos en portavoces de información descalificadora también nos supone una actuación parcial. El ejemplo que os decía más dentro de este ámbito va a ser el caso de los padres que generalmente litigan y no están de acuerdo o con el régimen de visitas o con el tema de la custodia. Otro aspecto importante que tiene que ver con la clarificación que os decía al principio. Si yo estoy aceptando un tratamiento psicológico, no puedo terminar haciéndote un informe psicológico.
Estoy iniciando un tratamiento psicológico y al final mi intervención la estoy llevando a un lugar que era la del ámbito pericial. Entonces estoy haciendo un papel y una función que es equívoca. También tenemos algunos casos de algunos profesionales que incluso al emitir el informe psicológico pericial intentan hacer una labor de mediación con los clientes. El informe psicológico pericial se limita a reflejar los datos y a posteriori no se hace una intervención de mediación para convencer a los clientes de que la opción propuesta en el informe es la mejor para ellos. Estaríamos también hablando de una dualidad de rol. Aquí tenéis algunos de los principios que suelen vulnerarse y que además son motivo de quejas, que yo creo que los he ido comentando a lo largo de la charla, y como quiero también un poquito dejar tiempo por si hay alguna pregunta, voy a seguir avanzando. Otro aspecto muy importante: si un informe es parcial, puede ser riguroso. Si nos cargamos el principio de imparcialidad, es decir, si vulneramos el artículo 15, es muy posible que estemos vulnerando el artículo 48. ¿Por qué? Porque la rigurosidad de un informe que está basado en información parcial es inexistente, ¿de acuerdo? El alcance que pueden tener las conclusiones en cuanto a su precisión también son conclusiones absolutamente limitadas. Vemos muchas veces cómo la vulneración de un artículo lleva en cadena la vulneración de otros artículos que están relacionados. Por eso os decía que esto es muy importante. Y os voy a poner un ejemplo porque yo creo que, como decía, con los ejemplos vamos aprendiendo, y creo que también vamos aprendiendo, o yo por lo menos yo he aprendido a través de razonamientos de los colegiados, cómo explicar cosas que a lo mejor suficientemente pues no hemos llegado a explicar y que pueden ser interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una denuncia que se plantea hacia un profesional. Aquí la denunciante manifiesta en su denuncia que es la madre de una menor de 14 años, ostenta la custodia según la sentencia del divorcio, pero ha tenido conocimiento que desde hace un año la psicóloga está tratando y entrevistándose con su hijo sin su consentimiento ni conocimiento, siendo contratada por su exmarido para tratar a su hijo, y que además esta profesional ha aportado al procedimiento judicial un informe que lo adjunta además en esa denuncia y que ha servido pues para la petición que el exmarido ha realizado. En el procedimiento judicial indicado y basándose en el informe de la psicóloga denunciada, el progenitor del menor solicita la custodia del niño. Es decir, estamos ante una profesional que en principio está haciendo un tratamiento psicológico, pero la madre dice que ella no sabía que su hijo estaba en tratamiento psicológico. Claro, ¿estamos ocultando la intervención psicológica a una persona que es titular de la patria potestad? Sí, estamos ocultando que estamos haciendo una intervención profesional ante una profesional que es titular de la patria potestad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos vulnerando, como os decía, algunos de los principios que hemos venido comentando. Bueno, cuando intentamos un poco clarificar, la colegiada nos dice que ya está en desacuerdo con esta denuncia y justifica con una justificación que realmente ningún profesional podemos argumentar. ¿Qué es lo que no podemos argumentar cuando un usuario se queja de nuestra práctica profesional? Lo que yo no puedo argumentar es que, como yo tengo muchos años de experiencia profesional, ¿no?, y es la primera queja que recibo, pues eso me exime de responsabilidad. No. Puedo tener muchos años de experiencia profesional y todos nos equivocamos, todos cometemos errores, como antes decíamos, por impericia, por imprudencia, porque no conozco las reglas, pero nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Eso no es un argumento. Cuando hablamos también con esta colegiada, dice, pues yo no estoy de acuerdo con haber vulnerado el artículo 6 del Código Deontológico. Y ella dice, es que yo he estado informando de unos hechos
¿no? Y considero que informar de que un hecho no es correcto, que informa en ese informe, informa de los comportamientos de la madre, como hemos visto, sin realmente haber entrevistado a la madre. Entonces la colegiada cree que está informando de un hecho y que informar de que un hecho no es correcto refiriéndose a la conducta de la progenitora, pues es correcto y que está por encima del respeto a esa persona. No, no está por encima del respeto a esa persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes y habéis comentado. Otra cuestión que podríamos valorar. La colegiada plantea, bueno, pero yo invité a la madre a asistir para abordar estos problemas, bien conmigo o con otros profesionales, pero la progenitora denegó el apoyo ofrecido. A ver, el hecho de que un progenitor deniegue o sea, no acepte que nosotros hagamos un tratamiento psicológico, ¿significa que yo puedo pasar por alto el derecho que él tiene a negarse? No, no puedo pasar por alto el derecho que tiene si es titular de la patria potestad. Al contrario, yo debería de paralizar mi intervención o bien, en este caso en concreto es que se ha cometido ya el error desde el principio porque ni siquiera se informó para obtener el consentimiento informado. Pero es que hasta en el caso de que haya obtenido un consentimiento informado para hacer tratamiento psicológico desde el inicio, si durante la intervención uno de los progenitores me retira el consentimiento, mi obligación es paralizar la intervención. Aquí es también donde muchos colegiados nos preguntan, pero entonces es que la madre o el padre me va a decir, pero bueno, ¿vas a dejar desprotegido a mi hijo? Y algunos colegiados han justificado que han seguido haciendo el tratamiento porque consideraban que estaban protegiendo al menor. Este tipo de actuaciones se realiza por desconocimiento de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. La Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria nos, digamos, resuelve esta situación. Cuando hay una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, es decir, el padre quiere tratamiento psicológico y la madre no acepta el tratamiento o a la inversa, los progenitores tienen una vía legal en la que, expuestos sus argumentos al juez, será el juez el que decida, oídas ambas partes, si el profesional o puede iniciar el tratamiento o puede proseguir con el tratamiento psicológico. Pero nosotros no podemos de forma unilateral tomar la decisión de seguir adelante con el tratamiento psicológico argumentando que es para no dejar desprotegido al menor. Evidentemente, esto tiene sus excepciones. Es decir, si hay un ingreso hospitalario porque el niño ha tenido un intento de suicidio, hay una serie de situaciones donde los profesionales actúan, pero son excepciones. ¿De acuerdo? En este caso en concreto, también la profesional nos dice, y esto también os lo decía, por eso me gusta clarificar lo del concepto de la parcialidad e imparcialidad, porque esta profesional, ¿de qué estaba convencida? Esta profesional estaba convencida y dice que considera que su informe no es parcial. Y dice que no es parcial porque es de parte. Es decir, con información obtenida de una parte. Este argumento no se sustenta. ¿De acuerdo? Tú eres contratada por una parte, pero como os decía al principio, en el rol del perito, ¿de acuerdo? Tenemos unas obligaciones. Por lo tanto, esto de alguna forma no justifica su intervención profesional. También la profesional dice que en todo momento ponía que el paciente refiere, que el paciente cuenta, pero al final ella hace una valoración de custodia, que es como en el ejemplo que os ponía con anterioridad, donde está haciendo una valoración sin haber evaluado a una de las partes. Por lo tanto, volvemos a lo que es el principio de imparcialidad. Hay que oír a ambas partes, hay que entrevistar a todas las partes,
que están con intereses contrapuestos. Hay que cotejar y contrastar, ¿de acuerdo? Otra justificación que creo que a veces hay que aclarar, ¿no? Yo hice un informe clínico. Hay que tener cuidado. Si tú haces un informe que se va a juntar a un procedimiento judicial, adquiere un valor forense. Máxime cuando estás respondiendo a preguntas que son del ámbito forense. Una custodia, un régimen de visitas, unas secuelas, es decir, son conceptos que son competencias del campo de la psicología forense. Por lo tanto, a mí no me exime que yo he puesto informe clínico, pero he terminado resolviendo que la custodia es para los padres. ¿De acuerdo? Sí, esto también es muy importante. Más cuestiones que hay que a veces escuchar porque nos permiten clarificar. La colegiada expresa disconformidad. No, yo no he vulnerado el artículo 17 porque tengo suficiente capacidad y formación. Explicando que la herramienta utilizada para su elaboración ha sido la entrevista técnica totalmente profesional y que al no ser un informe pericial no está sujeto a otras técnicas concretas. Cualquier profesional formado sabe que para hacer una valoración sobre custodia hay que aplicar unas pruebas específicas. Cualquier profesional formado conoce las guías de buenas prácticas y por tanto sabe que la evaluación está regida por el principio de que se tienen que evaluar a todos los profesionales. Yo creo que a veces, como no sabemos lo que no sabemos, puede ser que nos creamos que sí tenemos formación suficiente. También dice, yo no he vulnerado el artículo 25 porque además la mayor parte de las sesiones han sido para orientar al padre. Es igual, aunque solamente haya una sola sesión, esa sola sesión en la que tú estás entrevistando a un niño, a una niña, a un adolescente, es ya un acto profesional, es una intervención profesional. ¿De acuerdo? Entonces, ha de contar con el consentimiento de los padres que tengan la titularidad de la patria potestad. Perdón, que no os había puesto lo que estaba comentando. Vale, aquí os resumo también un poquito todos estos principios, ¿no? El que la imparcialidad en un informe, como os decía, se sustenta sobre la evaluación de todas las partes que están en conflicto. ¿De acuerdo? Es un poquito el resumen. Y el profesional tiene la responsabilidad de contactar. Hay argumentos que no tienen peso. Yo no puedo decir que no he contactado porque no quería que la progenitora se sintiese molesta, que conocía su carácter, que se iba a enfadar. Un profesional no puede sustentar sobre estos argumentos, ¿no? El no haber pedido el consentimiento. ¿De acuerdo? Bueno, al final cuando vamos hablando con los colegiados yo creo que por eso es tan importante, ¿no? El que compartamos, ¿no? Los argumentos, los puntos de vista, pues nos vamos dando cuenta que efectivamente no hay cosas que desconocemos que no podemos hacer. Este último punto también es un punto sobre el que es importante, la contextualización temporal del informe, que es otra cláusula que se añade en los informes. ¿De acuerdo? Prevalencia del interés superior de los menores, evaluación de la totalidad del núcleo familiar, conocer el objetivo, la finalidad, consentimientos. Vais viendo cómo todo esto va resumiendo, ¿no? Todo lo que nosotros hemos podido comentar. Y como decía, en el informe de idoneidad parental, cuando le explicamos al señor que no me puedo pronunciar sobre custodia, pues el propio padre, que sea el que valore, si le compensa. Y aquí también hay un aspecto muy importante, ¿vale? Algunas veces, algunas personas incluso cuentan con la autorización, el de autorización para ver al niño, pero no han visto una de las partes. Con lo cual nos vamos a encontrar que luego va a ser necesario hacer otra evaluación psicológica y estamos sometiendo a los niños a duplicidad de evaluaciones psicológicas. Hemos de tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra intervención en un momento determinado
puede ser también perjudicial para un menor que se ve sometido a sucesivas exploraciones a nivel psicológico. Bueno, pues aquí están recogidas un poquito todas las puntualizaciones que hemos ido comentando. Yo creo que van en la línea, ¿no? Para clarificar, lo digo porque quiero ir cerrando con un punto final, la delimitación, ¿no? Entre la actuación clínica y la forense. Bueno, pues todos estos puntos que os voy dejando porque como siempre la lectura es más rápida que lo que hablamos, pues para que vosotros vayáis leyendo. ¿De acuerdo? Bueno, y por último hay un aspecto que también me parece importante, que seguro que los que estéis en este ámbito pues también conocéis. El concepto de contrainforme. Yo cuando doy formación siempre digo que me gusta más el concepto de análisis técnico del informe de un profesional. El fundamento del análisis técnico del concepto de contrainforme se basa en el principio de la contradicción. Puede ser que un psicólogo forense llegue a unas conclusiones y otro psicólogo forense llegue a otras conclusiones. Tiene esto que ver con que cuando a lo mejor yo voy al médico quiero una opinión y quiero una segunda opinión, es decir, tenemos como un derecho a la contradicción. Pero también es importante formarse y tener algunos conocimientos importantes para que el contrainforme no se convierta en una descalificación del trabajo de otro profesional, ¿de acuerdo? Para que el contrainforme no se convierta en que yo utilizo los datos de otro profesional y establezco mis propias conclusiones sin haber evaluado a la familia, porque entonces estamos saltándonos algunos de los principios que rigen para el informe psicológico pericial y que también rigen para el contrainforme, ¿de acuerdo? Y por último, en relación también al tema del informe técnico, una de las cuestiones que a veces nos han trasladado los colegiados y que os quería comentar es que en muchas ocasiones viene un abogado y os dice, ¿tú me podrías hacer un contrainforme a este informe? Y entonces, si hay cosas que tú encuentras que puedan contradecirlo, pues te encargo el contrainforme. Yo reflexionaría sobre trabajar así. Yo creo que si alguien va a hacer un contrainforme o va a analizar técnicamente el informe de otro profesional, no debe hacerlo solo si es para señalar los errores metodológicos, porque también debe hacerlo para que conste que a lo mejor el informe que se le ha traído no presenta ningún error metodológico. Si no, entonces lo que estamos es vehiculizando solo informes en los que aparecen los errores metodológicos y hay muchos informes que están muy bien estructurados, muy bien fundamentados y creo que un principio de contradicción es que otro segundo profesional corrobore que la metodología, la instrumentación y el informe se ajusta a todos los principios que se consideran pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces yo también establecería esta reflexión al mismo tiempo que establecería una reflexión porque hay quejas de algunas personas que dicen ¿y por qué este profesional ha accedido a los datos de esta familia si yo no he autorizado? Es decir, ¿quién le ha dado permiso a este profesional para que acceda a los datos familiares? Algunos profesionales han resuelto esto solicitando la anonimización de todos los datos del contrainforme precisamente pues para salvaguardar el que se acceda a información de una familia con datos de identificación. Bueno, yo con esto cerraría. No sé si he clarificado, evidentemente es algo que es muy extenso, hay muchísimos matices y no sé si han quedado claras las cosas, si hay alguna duda o si queréis plantear alguna cuestión. Muchísimas gracias, Carmen, por la intervención. Yo creo que ha quedado todo, vamos, súper claro. Además, la manera de hacer la exposición a través de casos prácticos yo creo que nos ayuda mucho. Vamos a pasar a un turno de preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere consultar algo de lo que ha comentado Carmen. Aunque ya se han ido